sería este. Bueno, voy a empezar a hablar de la grabación. Aquí lo grabé en un estudio y en este caso es muy importante en este caso es muy importante la iluminación. Primero, lo que hay que saber al grabar los cromas, al grabar una imagen en croma, es que el personaje no puede haber sombras del personaje en el verde. Si no, vamos a tener problemas para quitar el croma. Entonces, eso se hace mediante la ley inversa al cuadrado. Es decir, que aunque el foco esté delante del personaje, la luz no llega a iluminar el fondo. Es decir, el croma hay que iluminarlo por separado del personaje. Hay que iluminar solo el croma y hay que iluminar el personaje. Y la luz del personaje, para evitar que haya sombras en el croma, no debe llegar a iluminar el fondo. Bueno, os enseño la foto del estudio donde estaba. A ver si lo tengo por aquí. Aquí estamos en el estudio. Bueno, entonces lo primero que hice es iluminar mediante un difusor aquí mismo, pero aquí podéis ver iluminar el personaje. Entonces, el personaje debe estar la proporción, si esto es el fondo y esto es el personaje y esto es el foco, para que la luz del foco no llegue aquí y solo ilumine al personaje, a pesar de tener una dirección que vaya hacia el fondo, tenemos que aplicar la ley inversa al cuadrado. Os lo voy a explicar de manera general. Es decir, la distancia que hay, lo que debemos hacer es acercar el modelo lo más cerca posible al foco o alejar el fondo lo más lejos posible del modelo. Es decir, esta distancia y entre esta distancia debe haber la suficiente diferencia para que la luz no llegue a afectar el fondo. Así que, por ejemplo, hablando un poco más técnicamente, si tú acercas el modelo al foco, entonces para que esté bien expuesto debes cerrar bastante el diafragma o bajar la ISO de manera que solo se exponga y aquí quede oscuro. De esta manera se evita que el foco que ilumina el personaje afecte al fondo y se evita que haya sombras. Bueno, esto es lo primero que he hecho, iluminar independientemente el personaje del fondo. Luego aquí le puse un contraluz porque atrás va a haber una explosión, así que
simulamos un poco la luz de la luz de la la luz de la explosión. Y luego, independientemente, aquí arriba había unos focos que iluminaban el fondo. Entonces, hay dos cosas importantes para conocer. Varias cosas importantes para saber cómo grabar un buen croma. Primero, cuanto más lejos el personaje esté del fondo, mejor. Así el verde no se refleja en su cuerpo. Segundo, debe estar plano y no debe haber arrugas. Y tercero, no se deben crear sombras en el croma. Debe estar homogéneo. Estas son las reglas principales para grabar un croma. Bueno, seguido de eso, vamos a poner esto así. Sí, bien. Ya está. Y al final integraríamos los efectos en el fondo y tendríamos eso. Luego tendríamos el fondo hecho. También, y no solo trata de integrar, sino conseguir que la luz de la explosión se integre con el personaje para hacerlo más real, para que no parezca como si fuera una etiqueta pegada en la pantalla. Y esto se hace con varios nodos que no voy a entrar a explicar con detalle ahora. Y bueno, también, si os habéis fijado bien, yo lo grabé con un plano fijo. La cámara estaba fija. Pero, si os habéis fijado bien, aquí, si os dais cuenta, podéis ver cómo la cámara se va, perdón, se va acercando a la actriz. Bueno, el plano original está en cámara lenta. Luego yo le hice una parte en cámara rápida para darle un poco más de juego. Bueno, si os fijáis, podéis ver cómo la cámara se va acercando a la actriz. Pero yo esto no lo grabé con cámara movimiento, sino a cámara fija. Pero en vez de hacer un zoom digital, lo que hice es crear una cámara que se acercara a la actriz para que diera más sensación de traveling que de zoom, porque el zoom no es acercarse o alejarse, el zoom es cerrar, el zoom es abrir y cerrar. Para acercarse o alejarse hay que hacerlo hay que mover una cámara. En este caso, en este mismo programa, he creado, como podéis ver, una cámara y un espacio 3D. Y aquí os lo voy a enseñar. Entonces, aquí podéis ver cómo la cámara se acerca, que en realidad se acerca al vídeo, no al vídeo entero, no a la actriz. Y da esa sensación de acercamiento. Dicho esto, vayamos a lo que es
el programa de 3D y efectos. Entonces, esta explosión tiene tres partes. Primero, lo que hice es la fractura. Entonces, este tipo de fractura es una fractura de madera, por lo cual lo que hace es hacer que la fractura, perdón, hacer que la fractura tenga forma de astillas de madera. Segundo, puedes ver la fractura aquí. Aquí la traje. Lo que hice para hacer la fractura es las partes del barco separarlas. Hay muchas maneras de hacer una fractura, pero yo lo hice de esta. Entonces puse el suelo aparte, el suelo interior aparte, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad el nodo de la fractura está aquí. Los nodos, el esquema de la fractura sería más o menos este. Mira, aquí lo de Everyday Material Fracture es... a ver. Es decir, de qué tipo de fractura es. En este caso, aquí estaba fracturando una lámpara. Así que dije al Everyday Material Fracture que la fractura sería glass. Glass significa vaso, cristal, una fractura de cristal. Luego hay un parámetro, lo pongo aquí, que es el metaval, que lo que hace es reventar. Es decir, no simplemente se trata de una fractura, sino de una explosión, que la fractura tenga tenga estilo de explosión. Esto se usa con este nodo. Bueno, lo siguiente que hice es crear unas cuerdas. Creé estas cuerdas y estas cuerdas seguirían más o menos la simulación de la fractura. Se moverían adaptándose a la fractura. Entonces, tengo aquí, este sería el sistema nodal de la creación de cuerdas. Primero la modelé y luego haces la simulación. ¿Qué sería este? Se llama Polywire Wire Solver. El simulador de las cuerdas se le llama Wire Solver. Y esto sería pues la creación de las cuerdas. Bien. Y por último, y ahora pasemos a la explosión. Bueno, pues la explosión, si llegáis a ver aquí a la derecha, en realidad he hecho 3 explosiones en una. Aquí no se ve bien, pero ahora os pondré una imagen para que la veáis más grande y con su color. Entonces, he hecho 3 explosiones en una. Y cada una explota en un tiempo diferente, así para darle más juego.
Luego, lo que hay que hacer en la explosión, donde veis aquí geofractura, collision source, es hacer que los objetos que rodean la explosión, en este caso son la cuerda y las cuerdas y, y, y el barco fracturado, pues que colisionen. Entonces, para eso usas este nodo, que colisionen con la explosión. Para eso usas este nodo que se llama collision source y lo llevas a la simulación. Aquí está. Lo pongo aquí, lo selecciono, fractura. Lo llevas a donde pone static object. Y aquí también hemos puesto en el otro static object para que colisionen las cuerdas. Pues esto sería todo en lo que es la fractura del barco y la explosión y las cuerdas. Bien,